¿Cómo están? Los saluda Andrés Moreno y saluda a José Jacome. José, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted cómo anda? Bien, gracias. Acá viendo los mercados con todo lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Y pues hay un dato o un tema muy interesante que todo el mundo ha preguntado es, ¿y el petróleo qué? ¿Qué va a hacer con el petróleo? Llegó a máximos del año 2008, está sobre $110. Todo el mundo está aterrado por la inflación, por ese precio. Algunos vemos a las petroleras ganando dinero con ese dólar, con ese precio del petróleo, el dólar también cayendo en los países petroleros. Pero ¿qué vamos a esperar? Entonces, pues está esta presentación, José, para que usted nos explique en el corto plazo y en el largo plazo qué va a pasar con el petróleo, qué niveles vemos de acuerdo a las causas institucionales. Explíquenos su metodología para que la gente entienda cómo es y adicionalmente, pues también cómo puede acceder a ella. Perfecto. Listo, gracias Andrés. Entonces, miren, básicamente la metodología que les voy a mostrar y como la explicación que vamos a dar parte de un seguimiento que hacemos del volumen institucional en los mercados. Y ese volumen nos indica si están comprando, que sería acumular el activo, o si lo están vendiendo, que sería distribuirlo. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el mercado se mueve correspondiente a esos flujos. Obviamente los temas fundamentales de los cuales también hablaremos son muy importantes, pero ustedes seguramente entenderán que los temas fundamentales son catalizadores para los movimientos del mercado. Primero que todo está el posicionamiento de estas entidades institucionales y esos grandes flujos, y después vienen los fundamentales. Entonces, les voy a compartir pantalla y empezamos la revisión de eso. Claro que sí, José. Y miren lo que él dice es muy importante. Aquí solamente revisamos los volúmenes. Obviamente, el hecho de que haya un conflicto, una guerra de Rusia y Ucrania, pues hace que haya escasez, que Rusia no pueda exportar, entonces no hay petróleo y todo se sube. Y pues en los conflictos se gasta bastante energía. Y aparte Europa necesita energía también porque está más o menos todavía con bastante frío. Pero los institucionales eso lo van midiendo. Y uno puede con Exactamente. esta metodología anticipar cuando están diciendo vamos a empezar a rotar, vamos a empezar a distribuir, o los mismos que manejan este mercado, y entre comillas, manipulan sus precios, en algún momento nos van a mostrar cuándo se cansaron. Entonces, José, muéstrenos qué está pasando en el largo plazo para que entendamos de dónde viene Perfecto. esta locura Sí. del petróleo. Listo, entonces miren, las dos gráficas que ustedes ven acá son del petróleo y básicamente la gráfica del lado izquierdo es una temporalidad de semana y la gráfica de derecha es una temporalidad diaria. Entonces Diario. vamos a empezar obviamente por lo más macro que sería la temporalidad semanal, ¿verdad? Entonces, ampliando un poquito esta gráfica, miren lo que tenemos acá. Y esto les va a parecer absurdo, pero realmente estos procesos y estas rotaciones se dan en todas las temporalidades, en corto plazo, largo plazo, independientemente, y así funciona el dinero institucional. Fíjense que estamos hablando de 2012, aquí al lado izquierdo. En 2012, fíjense que petróleo estaba entre $105 y más o menos $92, ¿verdad? Es una franja de volatilidad o de amplia, pues bastante amplia de movimiento, pero toda esta franja desde el 2012 hasta el 2000, más o menos antes del 2015, sobre estos precios, fíjense que hay un cúmulo de puntos rojos que quieren decir que los volúmenes institucionales estaban vendiendo el activo, se estaban sacando el petróleo de sus inventarios, de sus portafolios, y se tomaron casi 4 años 3 años para hacerlo en este rango de precios. Entonces sube, venden más, vuelve y baja, suben, venden más, vuelve y baja, y esto se toma un tiempo muy importante. A esto se le llama proceso de distribución. Una vez terminan de distribuir lo que realmente necesitan distribuir, fíjense que el petróleo rompe los $92, más o menos el 24 de octubre del 2015, y empieza a caer. Y empieza a caer, y aquí hay algo importante que lo mostramos nosotros como rotación de venta a compra. En este punto, en algún momento, entre el 5 de febrero y el 6 de mayo del 2016, los flujos institucionales deciden dejar de vender y empiezan a acumular. ¿Por qué? Pues porque ya habían hecho un buen negocio desde 105, básicamente, hacia 29, $30 que había caído. Entonces es un súper negocio. ¿Qué sucede? Empiezan a comprar, empiezan a acumular, y ese es el reflejo de lo que ustedes ven en los puntos verdes. Entonces, sobre la franja de 54 a 41 compran, y sobre la franja del 70 al 45 también están comprando. Fíjense que para las personas naturales como nosotros estamos hablando del 2016
al 2020 antes de la pandemia, pues son otros 4 años de acumulación, y estos en temporalidades grandes, pues obviamente uno se le olvida, se le pasa, pero esto está sucediendo en el mundo y con los flujos macro de lo que realmente uno pierde un poquito el horizonte. ¿Qué sucede en pandemia? Pues en pandemia sabemos que el petróleo cae estrepitosamente. En este contrato, que es el contrato continuo, no se ve, pero el petróleo alcanzó a tocar casi que menos $40, ¿cierto? En algunos contratos, pero fíjense que siguen apareciendo los procesos de acumulación. A esto es todo el proceso del 2016 para adelante. ¿Y qué sucede ahorita? ¿Qué sucede? Pues que estamos llegando a los objetivos donde inicialmente arrancó el proceso de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomaron 10 años en hacer toda una rotación, vendiendo en 105, recogiendo en 20 y acumulando otra vez hasta precios de, que como se ve en esta gráfica, de 7, 6 dólares, pero en otros contratos que se estaban negociando en ese momento fue negativo básicamente. Y una vez se llenan, pasa el precio obviamente de 6 a 106, como ven acá. Entonces ahí, en este momento que estamos cumpliendo el 106, que es la parte superior del proceso de distribución que inició entre el 2012 y el 2015, está el objetivo de llegada, y a esto le llamamos un ciclo completo. ¿Por qué? Venta, venden, inventario cae, compran inventario y vuelven y llegan al mismo nivel donde inicialmente arrancaron. Esto es un proceso que parece absurdo por el tiempo que se toma, pero se da en todas las temporalidades, y de esa manera es que nosotros desde agosto y desde la pandemia lo estábamos diciendo, los objetivos son $92, y estábamos diciendo $92. ¿Por qué? Porque es el piso del cúmulo del proceso de acumulación que ustedes ven acá, y los $106, ¿por qué? Porque es el techo básicamente del proceso de acumulación. Entonces, siempre llegan a los objetivos contrarios del proceso contrario. Entonces, se cumplió el ciclo. Ahora, antes de mirar la temporalidad de ARE, que está sucediendo algo muy interesante, ¿qué podemos entonces esperar de este ciclo? Ya cumplido el ciclo, hay que hacer dos cosas: o ajustar riesgos si estamos comprados y venimos comprando conforme los flujos institucionales, o tomar utilidades, obviamente. Esto no quiere decir que el petróleo no vaya a poder romper los 112, 113, que inclusive hoy cuando estamos filmando esto estuvo en 112, pero la realidad es que ya el flujo, el proceso se cumplió. ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, en temporalidad semanal, que es lo que estamos mirando, el proceso de acumulación o la fortaleza sigue. No nos está dando todavía puntos de venta. No estamos viendo un proceso de distribución. Entonces, tenemos que definitivamente pensar que mientras no veamos ese proceso de distribución, el petróleo sigue fuerte. Y si pensamos que el petróleo sigue fuerte, tenemos que empezar a mirar puntos hacia arriba, por encima del 112 al 120, básicamente. Bueno, Eso en José, cuanto a la temporalidad semanal. deje ahí, hacemos una pequeña explicación, resumen. Miren lo interesante, obviamente nadie opera en velas de semana, pero es importante cuando uno está haciendo trading ver gráficas de largo plazo y de corto plazo. En el año 2012 al 2014 estaba en proceso de distribución. Realmente sí, había un rango de volatilidad, pero no iba a subir más. Y los mismos institucionales sabían que ahí tenía un techo. Uno podía tradear ahí comprando y vendiendo, claro que sí, pero no para que se fuera a ir a $200. Sencillamente ellos ya controlaban un techo. Miren que cae y duró también un tiempo cayendo, y solo hasta que encuentra unos mínimos acumula. Y hay algo muy importante, que esto que pasó en el petróleo con el año 2020. En el año 2020, cuando todo cayó por la pandemia, los institucionales jamás dejaron de comprar. Y eso aquí lo hablamos con José hace 2 años. Decía, bueno, hay que vender, se acabó el mundo. Me dijo, están antes comprando, por lo menos en gráficas de largo plazo comprando, y también en muchos casos en las de corto también. Claro, empezó la impresión de billetes, empezó los estímulos, y ellos nunca, jamás se voltearon a vender. Los que vendían eran el retail, los asustados, los apalancados, los stops, los institucionales no vendieron. En gráfica de semana, siguen comprando, es decir, no se han volteado las gráficas a venta. El hecho de que se voltee a venta no quiere decir que el otro día vaya a salir en venta, pero usted ya sabe que encontraron un techo. Usted ya sabe que es difícil sostener los precios hasta cierto punto, y ellos también lo saben. Pero lo interesante es entender que el petróleo fue una oportunidad de compra en los últimos 6 años.
Y ni se diga en los últimos 2 años. Había que estar comprado en petróleo. Precisamente, claro, nadie aguanta una volatilidad y nadie se aguanta los rollovers de los contratos 2 años. Pero es como ellos o los grandes institucionales que sí tienen la caja para aguantar años, lo pueden hacer. Ahora entonces uno dice, bueno, ya llegó a ese punto, tengo cuidado, tengo un poco de cuidado. Hay mucha gente que ahora dice, uy, está a $106, hay que comprar petróleo. Puede que lo haga en el corto plazo, pero ya se perdió la mayor parte del movimiento de acumulación. Ya está comprando en el cierre del ciclo que habla José. Puede subir más, pero ya se perdió. Y es lo que a veces nos dice la gente, porque no compra cuando cae y venda cuando suba. Aquí pasa algo parecido con el dólar en Colombia. Está cayendo a 3.800 y la gente no está pensando en comprar. Va a querer comprar cuando llegue a 4.200 Petro presidente, qué sé yo. Pero esos son los momentos en que uno tiene que empezar a acumular y distribuir. Algo en la medida que nos vamos yendo a operar ya más en trading, nos vamos a ir a franjas de más corto plazo, que es lo que va a mostrar José. Entonces, creo que muy clara la foto de gráfico de semana. Muéstranos, José, en gráfico de día. Perfecto, Andrés, usted lo ha explicado perfectamente. En este momento todo el mundo le está poniendo atención al petróleo, obviamente por esta situación tan desafortunada de lo del tema de Ucrania, pero la realidad es que ahora sí que está sobre $100, todo el mundo lo está mirando. Y esto que sucedió y las compras que deberían haber sucedido pasaron por alto porque la gente no estaba pendiente. Entonces, ahora miremos la temporalidad de día. En día hay un cuadro a la izquierda que dice Selling Activity. En día, les cuento, señores, José ya les va a mostrar, ya hay distribución. O sea, ya hay unos amagues. Yo operando esto en semana digo largo, en día digo, uy, ya está llegando a unos niveles que empiezan a hacer. Entonces, José, todo suyo. Exactamente. Listo, perfecto. Entonces, miren, aquí ya nos cargó la gráfica de día y esto es muy interesante para que ustedes lo vean. Fíjense que en gráficas de día los procesos son más cortos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en gráficas de día, ustedes se dan cuenta que veníamos en prepandemia, ¿cierto? Prepandemia en proceso de distribución sobre más o menos $53 a $59. Ahí los institucionales estaban vendiendo. Sabían, no sabían, información privilegiada, no importa. El punto es que los flujos eran vendedores. Quiere decir que estaban liquidando inventario. Fíjense que no estamos hablando de 70 como el semanal, ni de 105, pero sí estamos hablando de 50 y pico, $60 en el diario. Y después de que terminan de vender, fíjense que los puntos se acaban más o menos en febrero 19 del 2020, días antes de que realmente exista la caída de la pandemia, que es esto que ustedes ven acá. Entonces, sucede la pandemia, cambian de opinión y empiezan a comprar y acumular. Y empieza la acumulación y el primer punto de acumulación está, como lo ven ahí, el 24 de marzo del 2020. Y desde el 24 de marzo nunca pararon de acumular. Nunca pararon de acumular, empezaron a comprar, más en los laterales, 35, 25 y demás. Y obviamente, llegando a 106, pues es el resultado de todo ese proceso de acumulación. Ahora, lo relevante acá es lo que usted mencionaba, Andrés, y es esta casilla que dice Selling Activity. Miren que solo veníamos en temporalidades de día en compras y ahora pasamos a ventas. Desde marzo del año 2020, llevamos 2 años en compra. 2 años en compra y miren que los puntos acabaron más o menos el 24 de febrero de este año. Y desde el 24 de febrero de este año pasamos a una rotación de venta. Es decir, los institucionales o están tomando utilidades o definitivamente están iniciando liquidación. Veámoslo como lo veamos, los flujos en temporalidades diarias son en venta. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es importante. Eso quiere decir que entonces pasamos a venta. Fíjense que todavía, por más de que estamos en venta, no tenemos, y ustedes no ven en la gráfica, un punto de venta confirmado. Entonces, estamos empezando el proceso de distribución. Ya el rastreo nos está diciendo que empezó el proceso, pero no tenemos ningún punto de confirmación o nivel de confirmación donde sepamos exactamente que lo están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que esperar. ¿Por qué? Porque el mercado puede seguir subiendo y ellos seguir distribuyendo y van a empezar a salir esos puntos rojos para que nos muestren dónde están haciendo ese proceso. Pero
El punto es que no podemos simple y llanamente vender porque no tenemos referencia de dónde lo están haciendo. Además, recuerden algo, solo porque estamos entrando en proceso de distribución no quiere decir que entonces ahora vamos a caer de 108 a 90 y pico de una vez. ¿Por qué? Porque esto es como un carro en subida. Voy acelerando, pero si suelto el acelerador no cojo inmediatamente hacia atrás. Esto tiene una inercia y esa inercia es aprovechada por ellos para vender cada vez más costoso. Entonces, si sube y estamos en un proceso de distribución, nos van a querer vender más caro y ese es el negocio, cada vez más caro. Entonces, tenemos que esperar y ser pacientes a que ¿qué suceda? Que salgan esos puntos, que el mercado opere por debajo de esos puntos y cuando esté por debajo de esos puntos y nos confirme que definitivamente lleva un tiempo por debajo de esos niveles, podremos considerar que esos niveles son un techo. Antes no, porque antes puede seguir subiendo y ellos pueden seguir vendiendo. Recuerden que ellos tienen caja infinita y nosotros caja muy limitada. Entonces, la gestión de riesgo es imposible realizarla de la misma manera que la realizan ellos. Exacto. Bueno, acá miren lo interesante de todo lo que ha dicho José. En esos puntos, yo operando en día, yo no estaría comprando petróleo. Y es que recuerden que los institucionales llevan mucho tiempo, 2 años comprando, y seguramente no tenían a quién vender. No había un fundamental o no tenía una fuerza de mercado que les permitiera distribuir. El conflicto Rusia y Ucrania ha sido el momento en que estos grandes institucionales que acumulan y distribuyen y que mueven la fuerza, les dio la oportunidad de distribuir. Porque la gente quiere petróleo, todo el mundo está especulando, todos los traders están metiéndose a comprar en máximos y estos tipos ya están distribuyendo. Es decir, puede que suba a 120, puede que suba a 130, puede que se quede en 115, pero ya no lo ven más, ya no están acumulando. Luego eso ya me empieza a decir que está quitándole fuerza. Y cuando ellos ya están distribuyendo, en el momento en que esto encuentre ya una solución o que los compradores se agoten, viene una corrección fuertísima como la que vimos en el año 2008 y hemos visto en diferentes periodos. Entonces, la conclusión para mí es que el petróleo ya cerró su ciclo de acumulación, ya llegó a los niveles en los cuales los institucionales empiezan a distribuir y es cuestión de tiempo que estos pánicos suban. Seguramente mucha gente le gusta que haya el pánico y sigan comprando petróleo y siga subiendo, que estos señores siguen distribuyendo tranquilos. Entonces, exactamente, tal cual, esa es la conclusión, Andrés. De hecho, si sube más, ¿qué va a pasar? Pues que si sube más, definitivamente esas operaciones en compra no eran para nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos estar comprando cuando el activo ya está mostrando debilidad. Puede que suba, claro, porque puedes dejarlo subir más o subirlo más para seguir vendiendo más caro, que es precisamente lo contrario de lo que la gente piensa. Entonces, ya en este tema, ya en este momento, nos toca cambiar el chip de lo que veníamos haciendo desde el 2020 y pensar que toca empezar a mirar en qué momentos están distribuyendo y están vendiendo para empezar a vender. Es básicamente eso. Si sigue subiendo, no compra. Es básicamente posición neutra. No se puede comprar porque si compramos y se escurre, ahí mismo se va a escurrir porque está débil y eso sí que es difícil de gestionar el riesgo en esos sentidos. Exactamente. No hay una gestión de riesgo y esta metodología funciona muy bien. Acá también podemos hacer operaciones de 15 minutos o de hora, que es lo que hace un trader. Pero pues eso lo vamos a dejar para otro momento. José, esta metodología usted la tiene programada. Esta metodología la gente la puede adquirir. Los traders la pueden adquirir. Los institucionales la pueden adquirir. Si usted está en una mesa de dinero, si usted es trader, si usted maneja un portafolio institucional, lo puede hacer. José, ¿dónde podemos contactarlo para ver este sistema que usted nos tiene? ¿Dónde nos puede capacitar? contact@boalliance.com. De todos aquí modos, estoy poniéndoles, okay. Exactamente. De todos modos, en este video vamos a colocar todos los links donde usted puede entrar a ver la metodología. Acá le vamos, si usted quiere saber esta metodología, que mire que no usa, los fundamentales sirven para generar los movimientos, pero acá no usamos análisis técnico porque aquí ya es 15, 20 años de experiencia. Escríbanos o entre y revise todos los contenidos que hay y vea esto cómo funciona. Esto le puede ayudar a mejorar su vida de trader, a que aprenda a hacer trading y a que mejore su gestión de portafolio. Entonces, José, muchas gracias y nos vemos para la siguiente ocasión. Andrés, muy amable. Juicio, que les vaya bien. Hasta luego a todos. Adiós.